Bueno, y les voy a presentar todo lo que tiene que ver con memorias en la electrónica digital. Como para poner en contexto, les voy a hablar un poco sobre qué es una memoria. Son dispositivos pues, de almacenamiento de datos en instrumentos en una computadora. Llamamos sistema de memoria al conjunto de estos dispositivos y los algoritmos de hardware o software de control de los mismos. Vamos a hacer una pequeña introducción para saber qué son los bits en una memoria, porque son muy importantes y cumplen un papel muy importante en ellos. Entonces, los bits de un procesador pueden indicar principalmente dos aspectos: el tamaño de los datos que es capaz de manejar y pues la cantidad de memoria RAM con la que es capaz de trabajar. La unidad de almacenamiento de una memoria es el bit, y la capacidad de almacenamiento, la cantidad de bits que puede almacenarse. Si bien la unidad de almacenamiento es el bit, muchas veces se usa el byte. Entonces, pues acá se puede ver en esta tabla que el byte, eh, su convergencia y su equivalencia son 8 bits, es la ocupación de 8 bits. El kilobyte son 1024 bytes, el megabyte 1024 kilobytes. La implementación de las memorias, eh, pues se puede ver en almacenamientos de datos, síntesis de sistemas secuenciales, síntesis de sistemas combinacionales, generación de señales complejas. ¿Por qué la importancia de las memorias? Pues en un circuito secuencial estas compuestas por circuitos combinacionales y elementos de memoria. Se dice que pues en un circuito secuencial la salida actual depende de la entrada actual y de estado actual del circuito. Es decir, o sea, que la parte combinacional del circuito acepta entradas externas de los elementos de la memoria. Vamos a hablar un poco de las características principales que tiene pues una memoria. Muy importante: el tiempo de lectura, lo cual es el que transcurre entre la aplicación de la orden de lectura y el momento en que se informa, en cual la información está disponible en la salida. El tiempo de acceso, eh, es la medida del tiempo transcurrido desde que solicito un dato a la unidad pues, de memoria a la que ésta lo va a entregar. El tiempo de ciclo, también denominado como ciclo de memoria, es el tiempo transcurrido de que se solicita un dato a la memoria hasta que ésta se halla en disposición de efectuar una nueva operación de lectura o de escritura de un dato. El acceso aleatorio es una memoria de acceso aleatorio cuando el tiempo de acceso a cualquier posición de memoria es siempre el mismo. Vamos a hablar de la capacidad, que es una característica pues, muy importante de las memorias, es el cual estamos hablando anteriormente, que es el número de palabras o de bits que la memoria puede almacenar. Se denomina también el volumen. Pongamos un ejemplo: una memoria tiene una capacidad de 8 n bits, que es una palabra, o entre otras palabras representa n bytes. Regularmente las memorias actuales se consiguen en tamaños del orden de los megabytes. La volatilidad es el defecto de una memoria que pierde la información almacenada, o sea, es decir, se produce un efecto de corte de alimentación. Hay dos características muy importantes que vamos a resaltar por aparte, que es la operación de lectura. Acá se ve el proceso en una memoria de una, de una lectura de la memoria. Digamos, se introduce en el bus de direcciones un código que corresponde a la dirección en la que se desea almacenar el dato. El decodificador, que es este, de direcciones, pues decodifica el valor colocado en el bus de direcciones. O sea, el valor que entra lo decodifica. Pues finalmente se debe dar una orden de escritura para que el dato quede almacenado en la memoria. Acá se ve un ciclo de señales del comportamiento
de una lectura en las memorias. Otra característica importante que resaltaremos es la operación de escritura, en el cual tiene de diferencia que se introduce en el bus de direcciones un código que corresponde a la dirección en la que se desea capturar. En la escritura se captura y se lee el dato, en la lectura se almacena. Y pues hace lo mismo el decodificador, decodifica el valor colocado en el bus de direcciones, seleccionando el registro del cual se toma el dato. Una vez el bus de datos, se puede hacer uso de dicha información. Cuando se lee un dato de una posición de memoria, el dato se mantiene almacenado. Esto permite darle pues nuevo uso a dicho dato. Las memorias semiconductor. Una de las características acá la resaltamos, pues son de tipo volátil, requiere energía externa y pues al perder la alimentación se borra la información. Eh, uno, uno de los tipos de memorias más importantes son los semiconductores. Eh, ¿Por qué se usa este tipo de memorias? Eh, una de las principales características es que permite almacenar y acceder a la información de forma aleatoria en la escala de los nanosegundos, por lo que es mucho más rápido que los discos duros u otros tipos de memorias que lo hacen en la escala de los microsegundos. Pero es que en la actualidad se implementan los dos tipos de memoria, a lo que hace que estos tipos de dispositivos sean más sofisticados y mucho más rápidos, que tengan más capacidad de almacenamiento. El registro. El registro es muy importante en las memorias, ya que pues, son dispositivos digitales en donde se tiene almacenamiento temporal. Dado que la memoria y el desplazamiento de información son características básicas en el registro, los, los registros son circuitos secuenciales constituidos por flip-flops, donde cada uno de ellos maneja un bit. Por eso es que se puede mantener y se puede incorporar en n cantidad de flip-flops dependiendo de la capacidad que quiera tener su, su, pues, su memoria. Eh, Memorias FIFO. Las memorias FIFO tienen la función que interactúan en dúo, que hace el primer dato, o sea, las memorias FIFO principalmente es el primer dato que entra, será el primero que salga. Esto hace que la memoria sea un poco más rápida, pero asimismo que pueda almacenar una menor cantidad de datos, comparada a la memoria LIFO. Este tipo de memorias tiene como objetivo que el primer dato que entra es el último que sale. Tiene el funcionamiento estructural acá, como se puede ver, de pilas, lo cual el primer dato que ingresado quedaría inferior, al siguiente dato pues, que entra. Vamos a hablar ahora de los tipos de memorias digitales. Las memorias son circuitos integrados cuyos pines se hallan en ambos lados de la cápsula, formando líneas o hileras de pines. Entre el tipo de memorias destacamos los más importantes, que son memorias RAM, memorias ROM, memorias PROM, EROM, eh, WROM y memorias flash. Vamos a, vamos a hablar principalmente de las memorias RAM. Acá se ve un ejemplar de una memoria RAM. Vamos a, a decodificar, vamos a implementar acá cuál es lo que tiene cada uno. Digamos, placas de componentes, bancos de memoria, chip SPD, bus de conexión y pues un reloj, que es importante. Entonces, las placas de componentes, ¿qué función tienen en las memorias RAM? Es la estructura que soporta los demás componentes y las pistas eléctricas pues, que comunican cada una de las partes de estas. Los bancos de memoria, que son estos chips que se ven acá, son los componentes físicos encargados de almacenar los registros, como se veía, como hablamos anteriormente, constituidos por flip-flop. Los bancos de memoria
Los forman por circuitos integrados que están compuestos en su interior por transistores, capacitores, que forman celdas de almacenamiento. El reloj en una memoria es muy importante. Las memorias RAM síncronas cuentan con un reloj que se encarga de sincronizar las operaciones de lectura y escritura de estos elementos. Las memorias asíncronas no llevan este tipo de elemento integrado, o sea, no tienen el reloj. El chip SPD, que es este interconectado acá, es el encargado pues, de almacenar datos relativos al módulo de memoria de RAM, el bus de conexión acá de la memoria al conectar a otros dispositivos. Pues este bus compuesto por contactos eléctricos es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base, a donde se quiera conectar, a una CPU o lo que se quieran conectar. La memoria RAM puede ser de tipo asíncrono o síncrono. Las memorias RAM asíncronas, pues su estructura son de transistores y condensadores, hace que para que un dato sea almacenado entre una celda de memoria, como lo hablábamos anteriormente, es necesario alimentar el condensador de forma periódica. Y la memoria RAM síncrona, pues a diferencia de las anteriores, esta memoria RAM dinámica cuenta con un reloj interno capaz de sincronizar esta con el procesador que se conecte. Ahora hablaremos de las memorias ROM. Que otro tipo de memoria ROM se constituye por la PROM, la EPROM, WPROM y memorias flash. Pues la memoria ROM en sí sirve para poder iniciar el sistema operativo en los dispositivos electrónicos. También se utiliza para almacenar software pues, del producto. Nos enfocaremos un poco más en las memorias flash. La memoria flash es similar pues a la WEPROM, es decir, que se puede programar y borrar eléctricamente. Sin embargo, esta reúne algunas de las propiedades de las memorias anteriormente. Unos tipos de memoria pues son las tarjetas SD, la XD, las Compact Flash, las Smart Media, la memoria Flash USB, y acá hay unos ejemplares. Acá hay como un componente de la memoria en la que explicaré. Pues las operaciones básicas de una memoria flash son la programación y la lectura y borrado. Como ya se mencionó, la programación se efectúa con la aplicación de una tensión. Generalmente va entre 12 a 12,7 voltios. Cada una de las compuertas de control, se ve acá, correspondiente a las celdas en las que se desea almacenar ceros, para almacenar unos, niveles bajos, altos. No es necesario aplicar la tensión a las compuertas de que el estado, pues, por defecto de las celdas de memoria es 1. La lectura en este tipo de memorias se efectúa aplicando una tensión positiva a la cual la compuerta de control de la celda de la memoria, en cuyo caso el estado lógico de almacenamiento se deduce con base en el cambio de estado del transistor. Ese es fundamentalmente el funcionamiento de la memoria flash en su interior. Acá hablaremos de memorias ópticas y magnéticas, en cual los componen pues discos magnéticos, cintas magnéticas, discos ópticos, magneto-ópticos, lo cual acá se divide en el que el disquete es usado para la memoria fuera de línea, el disco duro es usado para la memoria secundaria y la cinta magnética es usada para la memoria terciaria y fuera de línea. Acá dividimos los componentes de la memoria, los tipos de memorias, en el cual se dividen magnéticas, ópticas y semiconductoras, de las que hablábamos anteriormente. El cual las magnéticas se dividen pues en discos y cintas, las semiconductoras tienen una característica de acceso secuencial y acceso aleatorio.
lo cual el acceso secuencial parte de registros de desplazamiento, las memorias tipo LIFO y FIFO, y el acceso aleatorio, eh, un fundamental de lectura y escritura, lo cual vienen constituidas por las memorias eh, RAM y flash. Y acá es solo lectura como la ROM, la PROM, etcétera. El disco duro es un almacenamiento magnético, el cual explicaré acá brevemente su funcionamiento para que pueda guardar y almacenar cómo se almacena información en un disco duro. Pues los discos duros en su interior se encuentra una pila, que es esta, de disco, lo cual gira a grandes velocidades y cada una de ellas tiene una pluma magnética, que es esta, la cual se encarga de guardar la información sobre ellos. Esto se debe a que cada disco se encuentra cubierto de algún metal magnetizado. La información se almacena ahí, se encuentra guardada como forma de patrón magnético, como se ve acá en estos pequeños granos, que se representan como bits de información. La información guardada es grabada en una pluma magnética. Acá va pasando por una pluma magnética, la cual convierte las cadenas de bits en corriente eléctrica y es inducida por un electrón imán, lo cual genera un campo eléctrico suficientemente fuerte para cambiar de dirección cada uno de los granos que se van ingresando acá. El disco utiliza un lector magnético para volver a convertir esto en manera usable. O sea, se puede reutilizar. O sea, se borra la información que no necesite y queda libre el espacio. Es decir, en ceros y en unos. ¿Cómo se hace? Pues para que un disco duro pueda tener tanta información solamente pues con ceros y unos, en lenguaje binario. Pues debido a que cada bit debe ser leído de una parte específica del disco, siempre se busca aumentar el área funcional. ¿Sí? El avance y pues estudios de la tecnología nos ayudan a empaquetar de manera eficaz los bits, lo cual podemos implorar la interferencia electromagnética. Esto nos ayuda a mejorar la información en secuencias de bits, permitiendo tener una mayor capacidad del disco. Pero esto nos lleva a un problema que se llama el efecto supermagnético. Esto quiere decir que cuando los granos son demasiado pequeños, sus propiedades magnéticas son interrumpidas, o sea, las direcciones van a ser interrumpidas. Esto es debido por la energía en forma de calor y los bits cambian de posición de manera aleatoria, como se ve acá en esta imagen. ¿Sí? Pero pues se ha resuelto, se han tenido muchos estudios y se han realizado, lo cual la mejor forma para que esto no ocurra es cambiando los patrones de dirección en forma vertical, lo cual nos brinda pues mayor capacidad de información. Por último, hablaré sobre el disco óptico. Mm, la información que se guarda y se codifica haciendo unos surcos microscópicos con un láser. Los surcos acá se pueden apreciar estas pequeñas líneas sobre la cara plana del disco óptico. Los datos se inician en la pista interior, acá, y abren camino hacia el borde del disco, que va tiene una trayectoria circular hasta que llega al borde del disco, lo cual se puede decir que el disco almacena información de forma binaria a través de pequeños agujeros sobre la capa del disco. Se utilizan para guardar este tipo de discos, pues se utiliza para guardar video, audio, datos de información. Y una de las características favorables es que no se puede dañar por cortes interrumpidos de energía. Gracias.